¿Qué onda? ¿Qué tal? Este es el video para retomar lo que es la parte de los soportes del video. Y pues para retomar lo que es parte del canal, ya que había dejado pues un poco abandonado todo esto de los videos, pero pues obviamente fue por un motivo, y motivos personales y motivos de mudanza, ¿no? Ya que me cambié de ciudad y otros temas. Ahora, la idea es retomar esto respondiendo sus preguntas, respondiendo con shorts, respondiendo un poco más con videos que necesiten y también hacer un canal de directos donde pueda yo streamear impresiones en vivo, literal, haciendo test en vivo, probando, explicándole manualmente y en vivo eh, cómo hacer ciertos tests, cómo hacerlos, cómo ver que si tienes mejor resultado y todo ese tipo de cosas. Y pues ese es el plan y pues estar mucho más al pendiente de lo que es el canal, ¿no? Igual, el objetivo es responderle sus dudas con lo poco o mucho que yo pueda saber, o si no, pues investigar en todo caso, ¿no? Y este video va a ser corto, un poco rápido, porque quiero que salga rápido, quiero que pues al menos salga ya que algunos o varios me lo están pidiendo. Y pues esté de la manera más rápida posible, ¿no? Traté de explicarlo de la manera más sencilla y simple, ya que esta configuración la ocupo para tres máquinas, una Ender 3KE, una A1 y una A1 Mini. Así que no tendrían que pensar en qué modelo ocuparla, cuál no. Cuando esta configuración de soportes creo que es la más general que he encontrado para esas dos y les podría servir pues a los dos mundos, ¿no? Al mundo de la Sender y de las Prusa o impresoras más de nicho, por así decirlo, un poco más viejitas, a las que son las Bamboo, que son máquinas pues más actualizadas, un poco más plug and play y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son ambos de de los dos mundos y creo que la configuración sirve muy bien para las dos, que para mí es totalmente lo mismo esas impresoras, las tres, solamente un poquito más avanzada que la otra y simple, se acabó. Ahora, sobre Bamboo Studio y Orca Slicer, yo ocupo los dos, pero las configuraciones que ocupo en ambos son iguales. No varía casi nada más que en algunos temas muy específicos que son sobre otros parámetros como fuerza, calidad, todo ese tipo de cosas. Ahí sí varía un poco. Pero en soportes no. Para mí es lo mismo, así que tomaré pues Bamboo u Orca. Yo prefiero Orca, es totalmente lo mismo para esta sección de soportes. Ahora, trataré de explicar todo esto de una manera rápida, ya que hay muchos puntos que no suelo tocar. Les explicaré lo más sencillo que es. Y en base a eso yo tengo unos muy buenos soportes, obviamente, que no se pegan tanto, que no son difíciles de quitar y pues que salen bien y que no se rompen, ¿va? Ahora, ¿qué puede afectar y variar en esto? Eso sí, algo que tiene que tener muy en cuenta es que para que un soporte y una pieza salga bien, pues bueno, tiene que haber varios test hechos previamente, ¿va? Test de temperatura, test de retracción, test de velocidad, test de flujo. Todo ese tipo de cosas van a influir para sacar una buena pieza y un buen soporte. Aclaro, esta configuración les va a servir si ya tienen todos esos tests. ¿Por qué? Porque ya están bien calibrados, ya es una máquina que va a trabajar medianamente rápido y se van a obtener piezas pues bien y decentes, ¿no? Entonces, si no has hecho esos test, pues te recomiendo que los hagas. Hay un video anterior a este en el cual explico qué test puedes tomar para para que tu máquina esté al 100. Y si no lo está, pues yo trataré de irle subiendo parte a parte en lo que son esos test y qué recomendaciones yo tomo para que tengas una buena impresión, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces vamos a pasar con la explicación más rápida y sencilla, que es toda la parte de soportes, ¿va? Vamos a explicarle lo que son los soportes de árbol y soportes normales. Ahora, los soportes de árbol son los que todos conocemos, no hay más, los de siempre. Soporte en árbol es un soporte en forma de arbolito y el soporte normal, que es este. Obviamente los dos tienen sus ventajas, pero pues el más usado es el soporte en árbol, ¿no? Claro,
Hay momentos en los cuales los soportes en árbol funcionan más que los soportes de normales y hay veces que los soportes normales funcionan más en soportes que los de árbol, ¿no? Bueno, viceversa, perdón, me confundí. Ahora, aquí la diferencia es cuáles ocupar, porque muchos dicen, bueno, ¿qué tipo de estilo ocupo? Aquí con árbol solamente recomiendo uno y solamente uno, ¿va? En tipo de árbol, solamente vamos a ocupar el orgánico, que yo no le he visto más utilidad al esbelto, al fuerte y al híbrido, el híbrido, ¿no? Esos tres tipos de soportes realmente nunca los he utilizado y solamente los utilicé una vez y no me gustaron, no los vi útiles y yo únicamente me quedo con el orgánico. Ahora, a diferencia del normal, aquí puede variar un poco. Yo siempre suelo ocupar el ajustado porque es menos invasivo, ahorras material y en muchos casos es simplemente muy pequeño el soporte y se quita muy rápido, ¿va? Va. Entonces, yo siempre recomiendo, depende de la pieza, el ajustado y el normal, ¿va? ¿Qué diferencias hay? Se las muestro rápidamente, ¿va? Ok, con el de árbol vamos a tocar los demás realmente, pero tenemos el de rejilla y aquí con una opción integrada que sería solo en bandeja de impresión. ¿Qué es lo que es esta opción? Bueno, si lo desactivas, los soportes van a salir de la pieza y si lo activas, los soportes únicamente van a salir de de la placa de impresión. ¿Qué problemas podemos tener con eso? Pues, se los muestro de una vez. Al no ser soportes en árbol y donde se pueden ramificar, pues bueno, los soportes normales simplemente van a salir en un tipo de estructura hacia arriba y pues simplemente será eso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el soporte ajustado y el de rejilla? Aquí no se lo puede notar mucho, pero realmente suele ser mucho más delgado y menos invasivo. Ahorita buscaré una pieza para mostrárselo, pero en casos donde buscamos que los soportes normales abarquen toda la pieza, pues desactivaríamos esta opción. Aquí, justo, y ya los soportes salen también de la pieza. Eso también aplica para soportes en árbol. No siempre, ya que los soportes en árbol siempre van a priorizar ramificarse que salir de la propia pieza de impresión, ¿va? Ahora, ¿qué es la pendiente máxima? La pendiente máxima es donde existe un voladizo. Ese voladizo si supera los 30 grados, bueno, se pondrá, bueno, rebasa los 30 grados o no lo rebasa, no me acuerdo bien. Bueno, se pondrá un soporte. ¿Qué sucede aquí? Bueno, eso va a variar, depende de la configuración que nosotros tengamos y qué tan calibrada que tengamos nuestra máquina. Si ocupamos impresiones o boquillas de un más alto grosor, como punto .6, punto .8, pues bueno, los voladizos serán más frecuentes y necesitaremos un poco más de soportes. Pero en este caso, con una boquilla normal que todos utilizamos, que es una 0.4, pues bueno, yo recomiendo siempre entre un rango de 30 a 40 grados. Yo ocuparía 35 no mucho, pero creo que con 30 grados a mí me va muy bien con la configuración que yo tengo de ventilación, de retracción y todo eso, pues bueno, todo eso en conjunto nos hará, pues bueno, tener buenos soportes, ¿va? ¿Qué pasa con la parte de densidad de la primera capa? Les muestro. Ocuparemos el normal. La densidad de la primera capa es literalmente esto. ¿Qué tan pegadas van a estar las capas en la primera capa de impresión del soporte? Vamos a cambiarlo y le vamos a poner un 50. Como pueden ver, aquí ya lo pusimos en 50. Están menos pegadas y pues más distanciadas y todo eso. Pero pues lo que buscamos es que el soporte sea fijo, esté estable. Entonces, con un 90% está perfecto porque también se puede despegar rápido pues, de la cama de impresión y no es tanto como la pieza en general, ¿va? Ahora, esto lo dejo yo siempre así y en expansión de la primera capa lo dejo en 2 milímetros. ¿Qué es la expansión de la primera capa? Estos 2 milímetros de aquí, 1 o 2 milímetros aquí y de acá, que va a separar el soporte. Eso también aplica para los soportes en árbol, las dos opciones. Miren, se los muestro, acá está. Como pueden ver, o sea, sobresale del círculo
Entonces, esos 2 milímetros serán los que abarcan. Si nosotros sentimos que en nuestra placa de impresión se despegan los soportes, pues bueno, la hacemos un poquito más grande. Y si gusta, lo podemos dejar en 90%, en 100%, lo que es la expansión de la primera capa. Que yo no recomiendo el 100%, yo siempre recomiendo el 90%. Y si se nos despegan las piezas de la capa de la cama de impresión, pues podemos hacer lavar nuestra placa de impresión con un poco de jabón para trastes. Y si se siguen despegando, podemos ocupar dos opciones, que son laca para el cabello o pegamentos específicos para impresiones 3D, que recomiendo yo personalmente por cuestión de economía o más accesible o más fácil de encontrar, pues laca para el cabello. Solamente con un cuidado, ¿va? O sea, quitas la cama de impresión, la alejas unos metros de la impresora, le aplicas una rociada pequeña a la cama de impresión y procedes a imprimir. ¿Qué otra cosa recomiendo por si te despegan los soportes o las piezas? Que cada vez que vayas a imprimir, calibres la cama. Pases la pieza a la máquina y hagas una autocalibración. Yo sé que tarda unos 4 minutitos más, 5, pero ¿qué prefieres? ¿5 minutitos más o 4? A que se te despegue una pieza de 8 horas. Obviamente que se nivele bien la cama, ¿no? Ahora, pasamos con las capas de la balsa, de balsa de la base de impresión. Esto yo no lo suelo ocupar porque nunca he tenido problemas o necesidad de tener una balsa de impresión. ¿Qué es la capa de base? Capa de interfaz de soporte. Pues bueno, eso sí tenemos bueno, esto pasa con las Bamboo, que si queremos imprimir cosas muy específicas, donde queremos que el soporte sea sólido o más bien la parte donde está el soporte queda muy bien, pues bueno, podemos combinar PLA con PETG porque el PLA y el PETG pues no se combinan, no se pegan muy bien. Entonces simplemente aunque tú dejes todo unido, puedes agarrar la pieza, la doblas y el soporte con PLA y PETG no se pega, se va a despegar, ¿va? ¿Qué es Ironing, soporte interfaz? Bueno, esto realmente yo no lo he ocupado porque pues, no lo necesito tanto realmente, pero si alguno de ustedes lo necesita, creo que podríamos comparar mm, o igualar lo que es una mejor eh, base o parte inferior del soporte, ¿no? Esta es la interfaz de soporte, que ya varios la conocen y si no la conocen, pues bueno, se las presento. Es esta. ¿Qué es lo que pasa? Que para no imprimir sobre el soporte natural, pues la máquina hace una interfaz, una camita, que sobre ahí va a pasar todo el voladizo y el filamento que va a estar volando, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo ironing? Bueno, va a ser una cama extra, o bueno, al parecer creo que es una extra. Ah, no, es otra, donde va a estar mucho más compacta, va a ser un poquito más sólida y muy posiblemente, si no es que lo asegura, que la capa inferior del soporte, donde va el soporte, sea mucho más estable, más bonita, más estética. Pero realmente esas piezas o esas partes no se notan mucho, al menos las piezas que yo hago, o las pinto o las proceso y no lo necesita, ¿va? Pero en caso de que tú lo necesites y sea una pieza muy extensa que no encuentres la manera de imprimirla sin soportes o así, y necesites que esa parte vaya por abajo, pues bueno, esta es una buena opción del ironing. Eso sí, recuerden que el ironing, así como en la pieza completa, para el planchado que se le conoce, consume un poco más de tiempo, ¿van? Aquí podemos notar que el alisado se va a llevar 9 minutos extra. No es mucho, si lo necesitas, pero bueno. Pasamos con la siguiente parte. Estos puntos en avanzado, realmente yo no los toco mucho. Son configuraciones que ya tengo y ya he movido conforme los años que llevo imprimiendo y me han dado muy buenos resultados. No me detendré a explicar todo, porque hay cosas que pues realmente no es necesario meternos tanto, ¿va? Distancia Z superior e inferior. Aquí siempre tengo 3 milímetros, que son la distancia que es de la interfaz y pues el objeto, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque es la distancia que está entre nuestra interfaz y el objeto que va a hacer que no se pegue. Si está muy cerquita se va a pegar, si está muy lejos va a haber malos voladizos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Una medida regular o intermedia en tesos y les repito, con una máquina muy bien calibrada, pues bueno, punto 3
perdón, 0.3 milímetros es una medida perfecta en la cual ni se pega tanto ni se pega mucho. Eso sí, es aquí donde entran los test de temperatura. Hay algunos filamentos que se pegan más que los otros y pues bueno, pues para eso existen los test de temperatura. Ya que, por ejemplo, por algún motivo, el Lego PLA azul se pega un poquito más en las piezas. Ese filamento suele tener una temperatura distinta de fusión que el gris, que el rojo, que el blanco. Por algún motivo, así sucede con mi impresora. Y pues a veces eso puede variar. Le cambio la temperatura y ya, se despegan más fácil los filamentos. Repito, hay que tener bien calibrados los filamentos en cuestión de temperatura y tu máquina en cuestión de movimientos. Bucles de perímetro de apoyo, esto no se toca, realmente no es necesario. Patrón de la base rectilíneo, ¿qué es el patrón de la base? Si queremos cambiar esto, pues es cambiar la interfaz, pues, así de simple. Vamos a hacer aquí el soporte en forma de panel de abeja. Oh, me equivoqué, disculpen. Esto es para los soportes normales, para el soporte normal. Me confundí un poco, que sería así. ¿Listo? Aquí cambia la forma del soporte. Realmente no le veo mucha utilidad, a menos que busquemos cosas específicas o quieras un soporte en esta forma. Pues sí, pero pues bueno, esto es lo único que cambia. Yo siempre lo tengo en rectilíneo y pues, no pasa absolutamente nada, ya que no suelo ocupar siempre el normal, ¿va? Pero no suelo ocupar, no suelo salir siempre del rectilíneo. Ahora pasamos con el espaciado entre el patrón de base, que es 2.5 milímetros. Luego pasamos por las capas de interfaz superior. ¿Y qué son estas? Son las máximas capas que te permite de poner de interfaz. Y yo siempre tengo dos. ¿Por qué dos? Pues una para que quede sobre el soporte y otra para que pase esa interfaz y sea un poquito más sólida la base, lo que es la base del filamento. En este caso, si yo pusiera cero, podemos notar que no hay interfaz. ¿Y aquí pasaría? Pues, ¿qué pasaría? Pues saldría una impresión pues, un poco mala, con voladizos en estas partes que no hay donde apoyarse. Y pues yo tengo dos. Si quiere le podemos poner tres. Yo siento que es con dos sobre y basta en capas superiores e inferiores. Patrón de interfaz, es aquí donde sí cambia. Si lo queremos concéntrico, si a ti te gusta el concéntrico o sientes que el concéntrico queda mejor que el rectilíneo, pues bueno, eliges concéntrico. Si te gusta más el estrellado rectilíneo, entrelazado, pues bueno, este es un poquito diferente. Realmente no varía mucho, solamente son unos hilitos ahí dando la vuelta. Pero para mí está muy bien el por defecto, que es el rectilíneo, que es este. Para mí ese va perfecto. Ahora, puede variar también, depende del soporte y la interfaz depende también de si es de árbol o no. Mira, la cambio. Y aquí notamos que es un poquito más distinto, ¿no? Aquí varía. Ahora, espaciado de la interfaz superior. Aquí es el espaciado que hay con, si no mal recuerdo, con la parte del soporte o de la pieza. Pero aquí sí tengo 0.5 y 0.5 en inferior y superior. Eso no lo toco para nada. Y distancia del objeto en X y Y lo tengo en 0.35. Tampoco lo toco. Y la siguiente es en 2.0. Le dejo estas más, le dejo estas medidas más, que estas yo no las suelo tocar para nada. Estas, si las quieren copiar, si las quieren revisar, les dejo esto desde arriba. A ver. Y esto es algo que yo realmente no toco. Nos podemos pasar para esta zona de los soportes en bambú. Y pues bueno, suelen ser similares. Todo esto lo tomo para todo, ¿ok? ¿Sale? Les pondré esta sección de los soportes en bambú, si quieren copiarlo, se los dejo.
Bueno, ya lo copiaron, está perfecto. Diferencias entre la Bamboo y la Ender. Realmente yo siento que las Bamboo son un poquito más exactas, tienen una mecánica más sólida que las Ender, que luego se mueven un poquito cuando van rápido. Y pues bueno, me puedo dar el lujo de bajarle de 0.3 a 0.2 y no se me ha pegado ninguna pieza. Y pues eso es porque, ¿por qué? Porque la mecánica de la Ender de las Bamboo, para mí se me hace un poquito más sólida, más estable que las Ender y todo ese tipo de máquinas. Pues bueno, por eso lo tengo diferente, ¿no? Ahora, sobre los soportes. Vamos a tomar esta pieza como ejemplo, que es una pieza que puede llegar a ser un poquito complicada, por así decirlo, porque tiene varias zonas con voladizos que a veces no se necesitan imprimir. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, esta pieza también se las quería mostrar. ¿Por qué? Porque es una pieza que al parecer necesita soportes sí o sí. A mi parecer no necesita soportes. ¿Por qué? Porque en base a las configuraciones de mi máquina, el slicer dice que no necesita soportes. Les muestro. Aquí me voy a tipo de línea y aquí me marca que no necesita soportes. En ningún lado hay un voladizo. No me marca azul. Pared de voladizo no existen. Pared de voladizo no hay. No tengo. El único voladizo que existe debe ser estos voladizos. Sí, exactamente. Son los únicos voladizos que existen. Y no tengo de qué preocuparme si mi máquina dice que no lo necesita. ¿Qué puede pasar aquí? Que la pieza sí se me puede despegar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, nos podemos ir aquí a modo de corte, no. Uy, es que lo tengo siempre en inglés y me confundo. Tipo de balsa. Ok, lo podemos poner aquí en solo borde exterior. Y, por ejemplo, podemos agarrar el soporte y pintarle un poquito. ¿Sabes qué? Necesito que tenga soporte acá porque siento que se puede doblar. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, bueno, ahora la pieza tiene una balsa, un pliegue más que va a hacer que la pieza esté más sujeta a la cama de impresión. Y con los soportes que nosotros pintamos, pues bueno, va a tener un poquito más de sujeción a la capa, ¿no? Que a mi parecer no lo necesita. O si te sientes un poco inseguro con esa parte, pues bueno, se lo dejas y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. En ninguna parte nos dice que necesita voladizo. ¿Cómo podemos identificar los voladizos? Pues que son azules. Te los muestro ahorita en esta pieza para que podamos checar. Y vamos a desactivar los soportes. Listo. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, toda esta zona nos dice que necesita soportes. ¿Por qué? Porque son voladizos. Donde nos dice que, ¿sabes qué? Esta zona está volando, me va a salir mal si no tiene soporte. Pues bueno, así funciona. Pero puede cambiar. ¿En qué puede cambiar? En esto. Si nosotros bajamos la altura de capa o la subimos, en este caso vamos a bajarla. ¿Qué sucede? Que bueno, que los voladizos disminuyen. ¿Por qué? Porque las capas se sobreponen una a la otra de una mejor manera. Por ejemplo, aquí vemos que las capas se van poniendo una tras otra y pues la capa exterior se apoya sobre la inferior y no hay tanto problema. ¿Qué pasa cuando ponemos una altura máxima que nos permite la impresora con una boquilla de 4 de 0.4? Bueno, notamos que las partes están un poquito más sueltas, no siempre se van a poder agarrar de la parte interior y los voladizos serán mayores. Obviamente los voladizos dependen también de la altura de capa, pero vamos a dejarla en 2. Activamos los soportes y según mi máquina, como se tendría que imprimir esto, sería así. Según mi máquina, se dice que los soportes los necesita así. Ahora, a mi parecer, estos son unos soportes bien.
esta impresión se tarda en salir, ¿de qué tamaño es? Mediana. En 1 hora con 42 minutos. ¿Qué podemos hacer para checar ese tiempo? Realmente no podemos hacer mucho, ya que elegimos una altura de capa de 2. Y si la bajamos para ocupar menos soportes, tardaría más tiempo. Y a veces lo que necesitamos es que la pieza salga un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer varias, porque nos la pide el cliente. ¿Por qué? Porque es el regalo y voy tarde. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto depende del juicio que tengas tú en tu máquina y qué tanto conozcas tu máquina. Pero pues bueno, puede variar. Es aquí donde podemos probar varios soportes. Yo les recomiendo siempre el ajustado, ya les había dicho, y vamos a ver cómo sale. Y mira, tenemos este soporte ajustado, pero siento que aún así a veces es mucho. Y quedaría así y tardarán en imprimirse 1 hora con 40 minutos, totalmente igual. Pero por ejemplo, yo no quiero que haya soportes en esta zona. ¿Por qué? Porque no lo necesita. No se puede. ¿Para qué voy a poner soportes ahí si no lo necesita? Bajamos la pieza y vemos que hay soportes por todos lados. Por ejemplo, en esta zona donde desactivamos la solo impresión en capa, la desactivamos. Si es un soporte normal, vemos que ese soporte no nos conviene. ¿Por qué? Porque es muy invasivo y puede que al momento de sacarlo no nos guste cómo queda. Entonces aquí es donde optamos con los soportes en árbol. Y a mi parecer estos son los mejores soportes que hay. Ahora, ¿podemos checar dónde quitar soportes o si aminorarlos? Pues sí, sí podemos. En este caso, yo siento que esta parte de los soportes de adentro van un poquito de sobra. ¿Qué quiero hacer? Pues ponerlo yo misma. Ponemos solo en voladizos para solamente pintar los voladizos y no pintar toda la pieza. Entonces ponemos solo en voladizos. Y yo siento que mi máquina puede aguantar los voladizos hasta por acá. Entonces pintamos toda esta zona. Y yo siento que esta parte de los voladizos la puedo rescatar. Va a salir bien. ¿Por qué? Pues porque confío en mi máquina. Y procedemos a ponerla. Pues ahora vemos que los soportes se hicieron un poquito más pequeños y más enfocados a dónde los pusimos. Podemos hacerlo todavía menos. Ahora son menos. Entonces, bueno, vemos que salen bien y no habría ningún problema. Ponle que la imprimimos así y no habría ningún problema. Ya sería cosa de nuestra decisión si saber si será útil imprimirlo de esa manera o no. Pero para mi punto de vista, los soportes que puse de primera, o al menos los soportes que decidió la máquina, son muy buenos y no necesita poner más. Ahora, unos temas extra con el tema de los soportes es que hay piezas que tienen hoyitos muy específicos. Por ejemplo, vamos a hacer un hoyo en una pieza. Eh, Vamos un hoyo, vamos a poner un primitivo, vamos a poner aquí. Uh, Esta es una opción bastante importante, que al menos yo sí la he ocupado. Y vamos a añadirle un negativo. Pieza negativa, un cilindro. Y esta pieza vamos a moverla acá. Y pues la imprimimos. ¿Qué sucede con estos casos? Donde las impresiones son un poco complicadas y los soportes se meten donde no. Cada vez que hagamos una impresión, lo que tenemos que hacer es verla desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque a veces los soportes salen adentro de las piezas. Adentro. O sea, de esta esfera, por ejemplo, dentro de esta casita o abajo de, pueden salir soportes porque la pieza lo identifica que está hueco.
y pues no queremos soportes que anden volando adentro y después anden sonando. Entonces, ¿cómo evito que salgan soportes en esta zona? Porque a veces salen y no quiero que salgan, ¿no? Pero sigue siendo un voladizo, porque miren, si quitamos esta parte de los soportes, vemos que toda esta zona es un voladizo, pero yo conozco mi máquina y sé que esta parte la va a imprimir sin problema. ¿Qué puedo hacer? Pues una, puedo desactivar los soportes y hacerlas, ¿no? Pero resulta que en esta pieza de acá yo necesito que haya un soporte, ¿no? En esta punta. Siento que hay un soporte a la da fuerza, porque ahí tengo una pared que voy a poner, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí es donde entra otra sección de los soportes. Nos damos aquí y veo la pieza desde abajo, ¿no? Que a contraria donde está el soporte. Y le doy en vista de la sección, que lo que hace es perforar la pieza y mandarnos a donde supuestamente se necesita un soporte. Bueno, en esta parte debería existir, ¿sabes? Bueno, pero lo podemos poner así. Le damos malla booleana, listo, hacemos la malla booleana. Lo que sirve, la malla booleana es para como finalizar una pieza modificada, ¿va? Ok, entonces vemos que los soportes están aquí. ¿Y qué es lo que hago yo? Irme acá. Y ahora veo que tengo a la vista esta parte de la impresión. Ahora sí, yo quiero que aquí no salgan soportes y me tiro una línea desde acá. Y listo, no va a haber soportes ahí adentro. Pero sí va a haber soportes en la parte de afuera, donde yo lo necesitaba. En este caso podemos hacerlo así. Le perforo esto y quiero que aquí sí haya soportes. Y listo. Hay soportes. En toda esta zona no hay soportes. ¿Por qué? Porque yo puse ahí que no quería soportes, pero sí hay soportes en esta zona. Esas son opciones pues, de lo que es todo el tema de soportes que nos pueden ser muy útiles. Igual acá. Por ejemplo, supongamos en un caso extremo, donde yo quiero poner soportes aquí. Listo. Digamos que es un caso extremo donde yo quiero que, voy a imprimir hazlo. Digamos que yo voy a imprimir esta pieza así, y yo no quiero que estos soportes estén. ¿Por qué? Porque no me sirven. O sea, no están. Y eso es donde les digo, siempre que vayas a imprimir una pieza, chécala de arriba hacia abajo. Checamos, donde hay soportes que no me sirven. Y por ejemplo, ¿estos soportes qué? Estos soportes no me gustan, no me sirven, no quiero que estén allí. Y esta zona del voladizo que detecta la máquina, yo no quiero que esté así porque voy a imprimir con soportes normales y quiero que se imprima así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, volteamos igual la pieza, soportes, vista de sección, y vemos que en esta parte de la casita es donde está aplicando soportes que yo no necesito. ¿Qué puedo hacer? Activo esta sección de solo voladizos y le pongo aquí rojo. Es que yo no quiero que haya soportes aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá. Procedo a imprimir y listo, checamos y ahora vemos que los soportes ya no están aquí. Sería cosa de aplicarlos un poquito mejor, creo que los puse mal. Pero vemos que aminoraron los soportes. ¿Por qué? Pues porque no quiero que crezcan ahí, no quiero que salgan ahí, ¿va? Entonces, son opciones que nos pueden llegar a ser muy útiles. A mí me hicieron útiles con unas pokebolas para llavero. Entonces, al momento de imprimirlas, pues no podía poner largo ya para el llavero. ¿Por qué? Porque se había puesto soporte sobre el circulito. O bueno, la pérgola o el hoyito para meter, pues eso, ¿no? Entonces, son opciones que tenemos que conocer bien sobre los soportes. Y así como están en Orca Slicer, también están en este Bamboo Studio, ¿no? Eh, Pintar soportes y seccionar la pieza para que pongamos unos soportes donde sí queremos y donde no queremos. Esta es la parte de soportes o la parte de dudas que tenían sobre los soportes. Realmente no necesitas moverle tanto a los soportes para que sea una buena pieza. Con el hecho de tener bien calibrada tu máquina, bueno, bien los test de temperatura, saber cómo funciona tu máquina y que las excéntricas, que los tornillos, que esté bien aceitada, que no tenga flujos de cambios de temperatura, porque eso también puede variar. Y todo ese tipo de cosas estén bien calibradas en tu máquina. Repito, es muy importante calibrar nuestra máquina. Por eso mucha gente se desespera con las impresiones 3D, se cansa, pero pues
Esto así funciona. No podemos imprimir a la SBA porque a veces tenemos problemas de impresiones, a veces no. En este caso, las Ender requieren un poquito más de mano de obra para que salga una buena impresión. Sin embargo, las Bamboo son un poco más plug and play y se imprimen sin tanto problema. Pero también puede haber fallos. Gente que no tiene un buen perfil, gente que le movió por curiosidad y pues ya no supo cómo regresarlo. Cosas que me han pasado a mí cuando no sabía nada de impresiones 3D. Cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Y bueno, por eso se pregunta. Y quiero pensar que la comunidad de impresión 3D es muy abierta y te puede explicar cosas tan sencillas como tan complicadas, ¿no? Entonces, por favor, cualquier duda, déjamela en los comentarios. Casos específicos, si quieres echarte una Biblia, échate la Biblia, yo trataré cómo responderlo. Repito, estaré un poco más presente en esto de los videos y cómo solucionarle sus dudas. También tenía un video por ahí de cómo imprimir miniaturas, entonces también lo voy a hacer, ya que también me ha tocado imprimir miniaturas con boquillas de 0.4. Eh, Trataré de eso hacerlo un video más cortito, como de unos 10 minutos o menos, ya que no hay mucho cambio de impresión, o al menos no hay mucha modificación, y estaré pues ahí al pendiente de ustedes. Así que, por favor, repito, hagan sus test de flujo, test de temperatura, que el mismo Orca y Bamboo los tiene, si no me recuerdo. Test, editar, ayuda. Creo que Bamboo no. A calibración, aquí está. A ver si lo tiene. Bueno, en este caso, Orca Slicer sí los tiene. Recuerden hacer sus test de temperatura, de flujo, Pressure Advance, test de retracción, test de flujo, y pues estos un poquito más avanzados, si es que gustan. Ya no son tan necesarios, pero estos al menos, estos 5 son de ley. Así que nos vemos. Dudas en los comentarios, cualquier pregunta, ahí voy a estar pendiente. Y muchas gracias por, pues, por los videos, o al menos por el apoyo a los videos. Y nos vemos.